¿Cómo están? Buenos días, televidentes en todo el país. Saludamos al asambleísta Esteban Torres, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a estos dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, el de apoyo humanitario y también el proyecto de ordenanzas de las finanzas? ¿Cuál es esa lectura que tienen ustedes dentro de la Asamblea? Bueno, son los dos proyectos tan esperados por el Ejecutivo, enviados ya, creo que tienen cosas positivas por un lado y tienen temas negativos por otro lado, especialmente el tema de la contribución, los impuestos, que preocupan mucho a los ciudadanos y a las empresas, que van a tener que pagar una contribución o un impuesto calculado sobre sus ingresos del 2019. Yo creo que ese es el punto más complejo. Sin embargo, las dos leyes sí tienen temas positivos, vale decirlo. Un reordenamiento también del sistema financiero importante. Yo creo que hay una mano del FMI en ese aspecto. Y temas, por ejemplo, que pasan incluso desapercibidos, pero que son positivos. Hay una disposición transitoria por medio de la cual, por ejemplo, se elimine el financiamiento de las campañas electorales como se venía dando hasta ahora para el 2021. Creo que es positivo. Entonces, yo espero que no solo la comisión, que tendría un informe ya en estos días, sino el Pleno divida las votaciones y permita apoyar lo que es positivo y, por supuesto, yo creo que no apoyar aquello que no es conveniente en este momento, como más impuestos. Esa parte de las observaciones o de lo que no es conveniente, se lo llama como contribuciones de las empresas y de los trabajadores. ¿Ahí está el cuestionamiento, asambleísta? Sí, ese es el problema, porque seríamos uno de los únicos países en el mundo, quién sabe, hay uno más, que en pleno momento económico como el que se vive, utiliza los impuestos como solución. Además, yo le digo otra cosa, hay otras salidas. Una, por ejemplo, los 1.200, 1.300 millones que se esperan recaudar, aunque es difícil recaudar luego, porque yo he escuchado que muchas personas no tienen para pagar, e incluso aquellos que tienen están usando ese capital para sobrevivir estos meses, no solo a nivel familiar, sino también a nivel empresarial, e incluso se rebelarían ante un tributo de esta magnitud. Ese recurso se puede conseguir, por ejemplo, en este momento en 5 minutos con un decreto ejecutivo, eliminando los subsidios a los combustibles y focalizándolos únicamente al servicio público y, por supuesto, a las actividades productivas más pequeñas, pequeña pesca, pequeña agricultura. Ahí están los recursos, además de una nueva renegociación. Hay una serie de alternativas y no puede ser que la única forma sea nuevamente pidiendo contribución a los ciudadanos, y me preocupa ahora que incluso que con una baja del petróleo se busque cubrir ese hueco fiscal con estos impuestos, por lo cual haría que nunca dejen de pedirnos, porque si van más impuestos, y sí preocupa este momento que esa sea la única solución. Ecuador y Hungría son los dos únicos países que han establecido impuestos para el COVID-19, parece mentira, ¿no? Así es, y yo le aseguro que esta contribución no va a sostener el empleo, va a complicar a las empresas. En Estados Unidos 5.2 millones de personas están en este momento acogiéndose al seguro de desempleo. En Ecuador, ¿cuánto va a ser esta magnitud? 300.000 personas fuera del empleo formal, 400.000 personas del empleo formal, ojalá sea menos. Y por eso también las medidas económicas, estas leyes, tienen que ir de la mano de un plan ya de reapertura parcial de la economía. Si seguimos completamente confinados, probablemente haya nos protegeremos de este virus, pero tenemos que aprender a convivir con él y no podemos cerrar la economía como está hasta el día de hoy. Eliminar el subsidio a los combustibles, una medida que ya usted conoce y el país lo sabe, lo ocurrió en octubre. ¿Es el momento entonces esta situación o qué? Hoy es el momento porque hay una coyuntura en el precio del petróleo, pero además no tiene que ser lo que pasó en octubre. En octubre la solución del gobierno fue eliminar todo de golpe, no. Hay incluso un apoyo de todos los sectores políticos. Evidentemente hay algunos que están jugando o esperando esta decisión para nuevamente alterar al país, pero se trata de eliminar los combustibles para que ya no tengan los grandes contribuyentes, las clases altas aprovechándose de eso, y para que quede únicamente al sector público, al transporte público, para que al pobre no se le sube el pasaje, y por supuesto a las pequeñas actividades de agricultura y pesca que lamentablemente en este país tienen aquel subsidio como ventaja competitiva frente a otros, porque es un país caro de contratar, es un país caro de importar insumos y por supuesto de exportar los productos. Entonces, con esa salvedad, ahí están los recursos de este momento, y para eso no hace falta la asamblea, hace falta firmar un decreto ejecutivo y en 5 minutos eso es ley. Así que yo creo que le falta también esa decisión al gobierno, esa entereza de saber que es un momento que requiere la mayor creatividad posible. Se habla también de la creación de un fondo. ¿Cómo debe ser manejado?
Bueno, el fondo está previsto para integrar la cuenta única del Tesoro, es decir, hoy día los recursos del Estado, que para mí siempre es una preocupación, porque además no existe la confianza con el antecedente de lo que sucedió en Manabí, de que se pida la contribución, este dinero vaya a las arcas públicas y el dinero desaparezca o no se sepa cómo se usó. Yo creo que si bien el Estado tiene que manejar, porque además ningún privado va a interesarse por manejar impuestos o dinero público sabiendo las consecuencias que puede tener un mal manejo, si el Estado lo hace, yo creo que eso tiene que hacerse de forma abierta a los periodismos, al periodismo de información que puede revisar mucho cómo se gasta, y también a las personas. ¿Por qué no proponer, por ejemplo, un portal digital activo en donde se vea exactamente cuánto está ingresando y en qué se está gastando con los contratos? Porque lo que los ecuatorianos no tienen en este momento es confianza de darle más dinero al Estado. Ya saben lo que pasó en Manabí, en donde gran porcentaje se fueron robando en obras y en sobreprecios de obras. Entonces, esa es una de las soluciones. Si se llegara a aprobar, por supuesto, este informe, yo le veo muy complicado realmente que hayan esos votos en la Asamblea. ¿No garantizaría la sostenibilidad de las cuentas públicas? Es que lo que se estiende a recaudar, que son, en el mejor de los casos, de 1.000 a 1.200, a 1.300 millones, es el gasto público, el gasto corriente del Estado en un mes. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que se va a licuar la plata y luego al siguiente mes habrá que buscar más recursos? O como ha dicho un ministro, creo que de forma equivocada, que no era ni siquiera para la emergencia, sino para usar como apalancamiento para un préstamo de temas futuros. Entonces, hay una confusión en el gobierno. Yo creo que además los recursos, como le digo, deben quedarse de forma estructural. Hoy es el momento, aprovechando que se ha caído coyunturalmente el petróleo, que eso no significa que se caiga a futuro, porque únicamente se dio por una negociación de lo que se llama contratos futuros de petróleo, pero hoy es el momento de tomar esa decisión importante. Y en cuanto a este proyecto de ley de apoyo humanitario, hay algunas reformas laborales, asambleístas, que de alguna u otra manera también deben ser bien analizadas. De lo contrario, puede ser una afectación para la parte laboral, ¿o me equivoco? Ahorita la mayor afectación es que alguien pierda su empleo, que hayan acuerdos entre empleador y empleado para sostener el empleo, aunque sea ganando un poco menos, trabajando menos horas. Se tiene que llegar a esos acuerdos. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Si es un momento en donde la realidad ha superado la legalidad de un país absolutamente legalista, y el proyecto sí permite, con unas salvedades, que se puedan tener contratos, por ejemplo, a plazo definido, que me parece oportuno. Actualmente no existe eso, que se pueda trabajar por horas también. Esto va a cambiar completamente nuestra modalidad laboral, incluso luego del virus. Van a haber personas que ya trabajen no las 8 horas, sino 2 horas y tengan 2 o 3 trabajos. Así que sin precarizar, manteniendo la afiliación al IES, se tiene que dar la apertura a más formas de trabajo, especialmente para los jóvenes, porque a mí me preocupa que si antes de la crisis teníamos 5 millones de personas que no estaban en el empleo formal, de los cuales eran una gran parte jóvenes, hoy ese número va a incrementar si no tomamos las medidas necesarias. ¿Qué implica el contrato especial por tiempo definido? Y le pregunto esto, asambleísta, porque muchos empresarios pueden decir, a ver, despido al personal y lo vuelvo a contratar con este nuevo sistema. Ese no debería ser el camino. No, eso es lo que hay que buscar, que aquellos que tengan el empleo puedan sostenerlo, a pesar de que tampoco se le puede hacer una camisa de fuerza, porque habrá muchas empresas que sí, lamentablemente colapsen, cambien, y tiene también que estas personas reubicarse en otros empleos. Los propios sectores del sector público, con la bajada de sueldos y la no renovación de los contratos vacacionales, esas personas tienen que integrarse al mercado laboral de alguna forma, al mercado privado, y por eso tenemos que darle oxígeno, no solo en el tema de contratación, también en el tema de despidos, porque no puede ser que una camisa de fuerza tan complicada en este país impida que las personas se integren al mercado formal, que tengan cotización en el IES y que estén protegidas. Entonces, me parece a mí oportuno no solo el contrato de plazo definido, el contrato por proyecto también, aunque se lo establecido que sea solo por un margen de 2 años, de este tipo de nuevas modalidades. Yo creo que tiene que ser permanentemente, y por supuesto, como les digo, buscar la forma en la que se pueda trabajar por horas también en este país. Cuando se habla de respiro para las empresas, ¿eso significa, por ejemplo, lo del seguro social o del servicio de rentas internas, prorratear el tema, porque de lo contrario se le está quitando liquidez a las empresas? Así es, en un ejemplo es el impuesto a la renta, que se va a pagar sobre las utilidades y las ganancias del 2019, se tiene que pagar y en estos días. El SRI, por ejemplo, ha hecho bien en dar esto, la posibilidad de pagar en cuotas, pero por eso le digo, sería ilógico que con lo que uno ganó, incluso no solo en relación de dependencia o como empresa, sino incluso facturó de forma independiente, se le calculen nuevos impuestos este año. Entonces, hay que dar las facilidades del caso. Yo sí estoy en contra de algo que está en el proyecto también, que subir
la cotización del empleador y del trabajador al IES, porque esa plata al final se está licuando en otras cosas. Lo que tenemos es que bajar más bien los porcentajes de aporte al IES, porque si no esa plata se pierde, y vea usted los cuestionamientos incluso que se dan de contratación de esta institución en momentos de emergencia. Entonces, tampoco por ahí se puede financiar el Estado, es decir, eso también sería algo negativo. Daría la impresión que el Seguro Social seguirá convirtiéndose en la caja chica del Estado o del gobierno. El IES, como está planteado ahora, es un esquema Ponzi que se alimenta, por supuesto, de forma piramidal y donde lamentablemente los recursos no siempre se utilizan de buena forma. Yo por eso saludo ya la renuncia irrevocable del presidente del directorio luego del escándalo de las mascarillas, porque realmente al IES hay que cuidarlo. Los recursos no son del Estado, no son de los burócratas, son de los ciudadanos y los que han aportado. Y a mí me preocupa, yo soy una persona joven, tengo 30 años, me preocupa que yo no voy a tener tal vez alguna posibilidad de seguridad social en unos años. Entonces, ¿con qué confianza me piden a mí, por ejemplo, ya una mayoría de jóvenes que aportemos al IES? Hay que darle la estructura necesaria, la sostenibilidad y también, en el fondo, migrar el sistema, porque este sistema es insostenible. ¿Para cuándo creen ustedes dentro de la Asamblea que la Comisión tenga un informe ya? He hablado con los compañeros de la Comisión, entiendo que este fin de semana, a más tardar lunes y martes, ya estará el informe para el primer debate. Espero que la próxima semana esté ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo he hecho un pedido que no sé si se ha escuchado, y es que yo creo que la Asamblea, al menos para la sesión del Pleno, tiene que sesionar de forma presencial, porque es importante que el Poder del Estado, siguiendo, por supuesto, todas las medidas de control, de prevención, se reúna como está sucediendo en los parlamentos de todo el mundo, porque la discusión democrática, créanme que es mucho mejor en vivo que en digital. Pero yo espero que esté en la próxima semana el primer debate y, por supuesto, el segundo debate cumpliendo los tiempos, son los 30 días que ha previsto. Lo único cierto es que no van a aceptar ustedes más impuestos. Bueno, yo no sé al final cómo se dé la votación. Yo en lo personal lo considero inconveniente, no sé cómo se lo plantee. Se podría modificar quizás los montos desde los cuales las personas pueden aportar para que sean las grandes empresas, los grandes empresarios, a pesar de que tampoco la solución es cargarle a los que más tienen, porque los que más tienen también, no solo en empresas, y en empresarios también dan empleo, significan menos recursos en un momento complicado. Habrá que ver si hay los votos y no, e independientemente de cualquier amenaza del gobierno, que ya vemos que no solo el presidente, el vicepresidente, los ministros, es amenazar con la muerte cruzada si no se dan los votos, lo cual es inconstitucional y además es inconveniente. Usted puede creer la imagen que darían al FMI, a los organismos internacionales, si en el Ecuador, en vez de resolver sus problemas, se dedica además a crear una guerra política. Es ilógico. La única verdad es que no hay liderazgo en este país, asambleísta, y ese es un problema serio. Se siente, yo creo que se siente la falta de liderazgo, de preparación. Esto es un llamado también a los ciudadanos para elegir, que en los momentos claves se ve quién está sentado en la silla. Y si no hay personas preparadas, no solo a nivel presidencial, sino a nivel seccional también se está viendo esto, la desgracia es mayor. Falta liderazgo, falta decisión, faltan huevos, como se dice, especialmente para el tema de los subsidios, porque si no salimos de esta, no salimos nunca, créame. Y además, falta decisión también para hacer ya un plan de retorno a las actividades económicas. No vamos a poder seguir parados ni mayo, ni junio, ni julio. Tenemos que salir a trabajar. La gente necesita salir a comer. Y las restricciones, como ya se vio en ciertas ciudades, se van a desbordar porque la ciudadanía tiene que trabajar. Asambleísta, quiero agradecerle por habernos aceptado este diálogo. Que tenga buen día.